Hemos llegado al primer día del mes de junio. Ya hemos llegado avanzando en el tiempo. Imagínese usted, querido amigo, querida amiga, que está escuchando esta transmisión. Hoy, día jueves 1 de junio, comenzando el nuevo mes, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a hablar sobre gracia para la obediencia. Y vamos a descubrir que en realidad la gracia y la obediencia están íntimamente relacionadas, pero hay una razón por la cual es así. Pero para eso vamos a invitar al Señor en una oración para que ilumine nuestras mentes. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu palabra, por lo que hemos aprendido en estos días pasados, porque nos has confrontado con algunas verdades, dos verdades específicamente que necesitamos tener siempre presente en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, lo pedimos en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, cuando encontramos la figura de la cual ya se habló, la mujer que está ebria y que ofrece su vino, ya se explicaba que eso tenía que ver con las falsas doctrinas, pero hay una declaración que aparece en nuestra lección, y quiero comenzar con ella, que enfatiza dos de los engaños de Satanás hacia el tiempo del fin que hemos comentado durante la semana. Dice Elena de White de la siguiente manera: ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ahí habla en general. Luego dice: ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Y pastor, estos dos engaños que está haciendo Satanás que se pululen en el mundo, ¿cómo podemos lidiar con ellos? Pero más allá de eso, luego tenemos Apocalipsis 18, versos 4 y 5, que dicen que Dios hace una invitación: salid de Babilonia, que es todo el sistema de falsas creencias, pueblo mío, lo llama al pueblo que está ahí inmerso. Y la pregunta es: ¿por qué la urgencia a salir de Babilonia en una sociedad que lo que hace es hablar y predicar sobre, pero es que todos tenemos algo de verdad, todos podemos creer diferente y por lo tanto es malo juzgar lo que el otro piensa? Yo creo que es importante recordar en este momento que el problema grande es que el engaño entró a la iglesia, aquellos llamados por Dios a la iglesia cristiana, y esto ha hecho que muchas veces el error sea menos percibido por parte de las personas, porque dicen: no, es la iglesia que me lo está diciendo, es el pastor, es el sacerdote. Entonces, claro, si fuera de decir, no, allá son los paganos, esto lo creen los paganos, entonces diríamos es totalmente del paganismo, pero cuando esto está mezclado dentro de la iglesia, por eso Dios considera esto, y Él hace un llamado a las personas para salir y abandonar esos errores, porque aquellos que son sinceros adoradores de Dios, cuando escuchen este llamado, van a reaccionar y se van a dar cuenta que realmente han estado equivocadamente sosteniendo algunas enseñanzas como esta que usted mencionó, o esta que mencionaba la declaración, la inmortalidad del alma, la vieja mentira de Satanás, que el hombre no muere al final, hay un espíritu consciente que sale y anda por ahí, ya sea en el cielo o anda vagando en cualquier lugar que sea. Creo que eso es lo que muchas personas han creído aún dentro de la iglesia cristiana. Y hablando del día de reposo, se adoptó, como ya vimos, porque era la corriente que venía fuertemente del paganismo, se adoptó un día que no es el día que Dios ha puesto, que es el día sábado. De hecho, este llamado que el apóstol Juan nos describe aquí en Apocalipsis capítulo 18, hace eco del llamado que el profeta Jeremías también había hecho en el pasado al pueblo de Dios. Y me gustaría hacer la comparación. Podemos ir a Jeremías capítulo número 51 y el versículo número 6. Jeremías 51:6 dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová y le dará su pago. Muy bien, ahí estaba claramente que iba a haber un día de juicio sobre Babilonia
y entonces Dios estaba dando la oportunidad para escapar, para no ser destruido. ¿Por qué? Bueno, por lo que sucedía ahí en Babilonia. Jeremías capítulo 5 y el versículo 19 nos habla acerca de esta realidad del juicio. Jeremías capítulo 5, verso 19, dice de la siguiente manera: y cuando dijeren, ¿por qué Jehová Dios, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Muy bien, ahí está Dios hablando al pueblo y las personas tal vez se iban a preguntar, ¿y por qué Dios hace esto? Recordemos, Dios actúa porque la idolatría ha llegado también a su pueblo. Y Dios les dice, ustedes están sirviendo a dioses ajenos y dioses extraños. Y ahora lo vuelvo a repetir, el error todavía es aún más enmascarado porque está cubierto con porciones de verdad, pero que no elimina el error que contiene en él. Así que este es el llamado que Dios hace y nos recuerda al llamado que Dios le hizo a Lot, cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, el llamado para salir, porque la situación de Lot era bien interesante, y aquí tal vez esto nos va a servir de ilustración para ver en este llamado que Dios está haciendo para salir de Babilonia, porque el caso de Lot era que Lot era creyente en Jehová, Lot no participaba de lo que se cometía en Sodoma y Gomorra, pero se había acomodado a esa ciudad, a ese estilo de vida. Entonces, aunque él no participaba, estaba mezclado entre las personas, y aún eso, Dios le dijo, es que Sodoma y Gomorra va a ser destruida, tienes que salir de ahí. O sea, tiene que llegar un momento que se marque una distinción total entre unos y otros. Y sabe que en este momento hay muchas personas que se encuentran en muchas denominaciones o religiones que probablemente ellos no participan o no creen de todo lo que les enseñan, porque tienen alguna conciencia de que algo no está bien, que no está basado en lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez algunos de ellos han llegado donde su pastor, donde el sacerdote, y le han preguntado, ¿por qué la Biblia dice que es sábado? Tal vez le han dado una respuesta, no se preocupe, ya eso fue clavado en la cruz. Tal vez han tratado de ignorar el reclamo, y está esa conciencia, está eso ahí en el corazón, y no están participando totalmente, pero están allí. A esas personas Dios les hace un llamado a hacer un cambio total, y Dios les dice, salgan, salgan. ¿Por qué? Porque viene la hora del juicio, porque ahora yo tengo que pues traer, de hecho, los pecados de Babilonia son innumerables. Ahí dice que ha llegado hasta el cielo, todas las cosas que ha hecho, y entonces Dios tiene un pueblo allí que no son plenamente conscientes de todo lo que ellos practicaban, pero que ahora, cuando vean la luz de la palabra de Dios, van a aceptar el llamado para salir. Pero entonces eso me hace surgir la siguiente pregunta, pastor. ¿Cómo puede hacer Dios para que la luz llegue de tal manera que, a pesar de la tradición, a pesar de la influencia de los líderes, a pesar de todas esas cosas, sí escuchen el llamado de Dios y finalmente puedan obedecer la voz del Padre? Muy bien, Dios tiene un pueblo, Dios tiene un grupo de personas en esta tierra que han escuchado su llamado también. Amén. Y han incorporado en sus vidas estos mensajes y están proclamando el mensaje de los tres ángeles, tienen el evangelio eterno, y entonces este pueblo va a todo el mundo para proclamar las verdades de la palabra de Dios. Hay muchas señales en las Escrituras cuando el periodo en el que surgió este pueblo, porque aún eso Dios no lo dejó al azar, sino que Dios con exactitud profética predijo el surgimiento de este pueblo, y es el pueblo que guarda sus mandamientos, que va a todo el mundo. Y Dios está permitiendo, amigos, que el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos
alcance a ustedes a través de la radio, a través de las predicaciones, a través de campañas evangelísticas, a través de literatura. Este año, por ejemplo, se ha tenido la oportunidad de distribuir en todo el mundo cientos de millones, tengo que decirlo de esa manera porque es una realidad, cientos de millones de copias del libro El conflicto de los siglos. ¿Quién está haciendo esto? Bueno, es parte del plan de Dios para alcanzar a los seres humanos, y sin contar la cantidad innumerable de personas que pueden tener acceso a una copia digital también de este libro en todo el mundo, en muchos idiomas, los idiomas principales del planeta. Así que Dios tiene un pueblo y Él está haciendo un llamado. Cuando usted escuche acerca de la importancia de guardar los mandamientos de Dios, usted tiene que saber que ese es el pueblo que cumple con la profecía de Apocalipsis capítulo número 14. Amén. Y ahora, pastor, porque cuando hablamos de los mandamientos y de la fidelidad a Dios, un llamado a la fidelidad que se hablaba ayer, y nos contrastamos con el hecho de que se refiere a todos los mandamientos de Dios, algunos preguntan, pero ¿cómo se pueden guardar? No se pueden guardar. Incluso muchos dicen, es que lo que están diciendo no se puede porque nadie puede guardar la ley de Dios. Pero quiero que vayamos a un pasaje antes de que el pastor nos pueda ayudar con la respuesta, porque en Primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan nos pone en un verdadero dilema. Para aquellos que argumentan que no se puede guardar la ley de Dios, aquí tenemos un dilema. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En ese sentido, una persona que dice que no puede guardar la ley, dice que es esclava completamente del pecado. Pero, pastor, entonces, ¿cómo llegan las buenas nuevas a nosotros? ¿Cómo este mensaje también nos hace pensar en, es que la ley de Dios sigue vigente y debe poderse guardar? ¿Y cómo se puede guardar? Bueno, creo que es una pregunta muy abarcante, sí, pero voy a responderlo de esta manera. Recordemos que, ¿qué es pecado? La definición de pecado. Por ejemplo, podemos definir pecado desde nuestra naturaleza. En ese sentido, nosotros seguimos siendo pecadores. Aún un bebé que no ha hecho ninguna acción de pecado, su naturaleza es pecaminosa. Entonces hay un término de pecado como estado, ya nacemos. El salmista David lo dice claramente. En ese sentido, delante de Dios no hay nadie justo, pero cuando nosotros hablamos aquí en la definición que da el apóstol Juan, donde dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, está hablando cuando ya una persona es consciente que Dios tiene una ley y que Dios nos llama a obedecer y a guardar sus mandamientos. Entonces, toda persona, honestamente, que desea adorar a Dios y desea seguir la voluntad de Dios para su vida, va a vivir su vida y va a tratar de vivir su vida obedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando alguien dice, yo sé el argumento, no, es que no se puede guardar la ley de Dios y usted la guarda, entonces podemos preguntarle, la ley de Dios dice, por ejemplo, no matarás. Claro. Entonces, usted está matando porque dice que no se puede guardar la ley de Dios y dice, no, yo no mato. Bueno, así como puede vivir sin violar ese mandamiento, así también usted puede vivir obedeciendo la ley de Dios, por ejemplo, que habla acerca del día de reposo, del día sábado como día de reposo. Ahora, recordemos que los mandamientos de Dios son mucho más abarcantes. Claro. Y Jesús, por ejemplo, dijo, si alguien se enojó contra una persona y lo ofendió, tuvo ira en su corazón hacia otra persona, en espíritu ya violó esa ley. Ahora, por eso es importante vivir cada día unidos a Cristo Jesús. En esta versión que yo, bueno, aún en la versión que yo tengo dice, infringe también la ley. O sea, como que hubo infracción de otra cosa, sí. Porque el pecado, realmente la base del pecado es una relación rota con Dios. Nuestro primer pecado y el gran pecado del ser humano es separarnos de Dios, es vivir separados de Él.
Pero cuando nosotros nos unimos a Él, estamos resolviendo eso, pero ahora tenemos que vivir una vida nueva. Amén. Y esa vida se vive obedeciendo los mandamientos de Dios. Y entonces, pastor, ¿cómo entra aquí el tema de la fe? Para terminar nuestra reflexión de hoy, porque algunos dicen, sí, pero una vez que somos salvos y por la fe ya no lo necesitamos. Bueno, somos salvos por medio de la fe. Recordemos, la fe es un medio, tampoco es la fe la que salva. Quien salva es Cristo Jesús. Amén. Pero la fe es el medio provisto para que nosotros nos aferremos a Cristo, para que hagamos nuestras las promesas de Jesús en nuestra vida. Pero la fe tiene algo, y a mí me gusta pensar así como una semilla, para poner una ilustración. Entonces, usted toma una semillita y es por ejemplo de naranja. Usted toma esa semillita, uno ve una semilla de naranja, pero la siembra en la tierra. Por dentro tiene todas las propiedades y las características para que allí crezca un árbol, un naranjo. Ahora, esa semilla está escrito ahí, y lo voy a poner de una manera coloquial, no con una precisión científica o una descripción científica, sino que tiene un germen, tiene el código ahí para hacer crecer una planta. Ahora, en este caso de naranja. Ahora bien, la fe tiene algo. Cuando nosotros incorporamos la fe en nuestra vida, la fe tiene incorporada ya la acción, Amén. las obras. Por eso es que la Biblia dice, si tú tienes fe y no tienes obra, esa no es fe, te engañaste, no es fe. Porque la fe verdadera, la fe real, lleva cuando se implanta en el alma, surge la obediencia. Amén. Y eso es lo que vemos, la fe y la obediencia están íntimamente relacionadas. Si alguien me habla de una fe sin obediencia, esa no es la fe de Jesús, es otra fe, una fe inventada. Por eso es importante reconocer que el mismo Dios que me llama, cuando yo uno mi vida a Él y me uno en relación con Él, entonces Él me va a dar el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia habla mucho de esto. Hay textos, por ejemplo, Efesios 2 dice, Dios preparó de antemano las buenas obras. En San Juan 15 Jesús dice que quiere que llevemos mucho fruto. Y bueno, y a lo largo de las Escrituras encontramos estas promesas, porque si nuestra fe es real, se va a manifestar en obras, y las obras tienen que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, pastor, quisiera que hoy nos ayudara a orar para que el Señor nos ayude a tener la gracia que pueda permitirnos obedecer su palabra y estar escudados de los engaños del enemigo. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar estas lecciones. Gracias por el llamado que haces para la humanidad, para salir de la confusión, del error, del engaño. Ayúdanos, Señor, para que cuando nuestros ojos sean alumbrados, podamos reconocer tu palabra y tu verdad. Danos también la fuerza para obedecer y la fe de los santos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.